¿Qué tal? ¿Qué, qué tal, Axel? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy bien, perfecto. Aquí estamos. Encan- Encantados de tenerte por aquí, en Periodistic Media. Gracias, igualmente. Gracias por la invitación. A ti. Bueno, te explico si quieres un poco quién somos. Somos un Sí, medio que iniciaron una pareja, Marcos y Vera, hace un par de años. Un proyecto que quería aunar deporte y cultura. Costó un poco con el tema del deporte, pero ahora estamos pues interesados en contactar un poco con periodistas deportivos, con gente que tenemos como referentes. Y nada, el otro día hablamos con Alberto Yogo y pues hoy queremos hablar contigo y o sea, estamos muy contentos, la verdad, que estés aquí, así que nada. pues gracias. Sí, sí, yo la verdad ya estuve viendo un poquito lo que teníais en el perfil y sí, sí, la verdad es que me gustó lo que vi y también por eso acepté un poquito la invitación. Alberto además es un buen precursor, ¿eh? Lo conozco bien y seguro que pasasteis un buen rato con él. La verdad que sí, una hora hablando de fútbol que podrían haber sido para mí tres o cuatro, pero bueno, hay unos límites, tampoco queremos saturar a nadie y creo que con una hora está bien. Así que vamos a ver qué tal. Muy bien. Pues nada, yo te quería abordar empezando un poco por el tema de cómo estás en el confinamiento, cómo estás pasando estos días, porque imagino que estarás ocupado, pese a estar en casa, y que nos contarás un poco pues cómo estás haciendo estos días para ti también. Sí, a ver, yo creo que un poquito como todos, ¿no? Intentando adaptarme a esta nueva realidad que es complicada. Yo además no soy muy disciplinado, siempre he confiado mucho en mis impulsos y cuando realmente tienes eh, unos tiempos tan abstractos como estos, te tienes que marcar un poquito de disciplina y bueno, poco a poco lo estoy consiguiendo y también me estoy tomando esto como una oportunidad para intentar mejorar en algunas cosas, ¿no? Para coger algunas rutinas más estrictas, más exactas y en eso estamos. La verdad es que me pillas seguramente en 3, 4 días que son los que más cosas estoy haciendo, ¿no? Cuando empezó el mes de abril me dije, bueno, pues tenemos que aprovechar a tope esto y bueno, pues realmente estoy bastante contento de cómo ha ido esta primera semana del mes de abril. Estás haciendo un poquito de fútbol histórico, estás un poco haciendo reminders a la gente, en la radio supongo también, porque mi pregunta ahora también es un poco respecto a eso. En tema de radio, supongo que se han instalado una especie de emisora en vuestras casas para que podáis pues, entrar en directo sin ningún problema en los diferentes programas. ¿Es así? Sí, 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 tanto para la radio como para la tele me han mandado, para la radio me mandaron un micrófono con un adaptador para poderlo enchufar al teléfono y que me pudiera descargar un programa para poder entrar en directo. Y para la televisión también me mandaron un microcasco y una cámara para poder hacer el tercer tiempo en remoto y por lo tanto nos estamos adaptando, ¿no? Evidentemente baja la actividad en estos medios porque al final yo lo que hacía sobre todo es comentar partidos, tanto en un sitio como otro, y si no hay partidos pues hay menos que comentar, pero evidentemente se siguen haciendo cosas, hay que rellenar espacios periodísticos, hay que aportar contenidos, hay que seguramente ser más imaginativo que antes, te obliga a pensar, a darle vueltas, a idear contenidos que puedan ser interesantes para la audiencia cuando no hay fútbol en directo y bueno, en eso estamos realmente, nos está sirviendo para reinventarnos un poco a todos, ¿no? Sí, sí, completamente de acuerdo. Y nada, un poco hablando del tema de la radio, quería tirar un poco hacia atrás en el tiempo, hacia aquel septiembre de 2000, cuando empiezas en COPE, con aquel Barça Leeds. Entonces, simplemente, pues conozco tu historia, pero me gustaría que la compartieras con todos nuestros espectadores, porque me parece que fue primero un golpe digamos, del destino, luego te llegó muy joven, y cómo fue todo aquello, cómo lo gestionaste emocionalmente, cómo te permitió madurar, que me hables un poco de todo eso. Sí, me cogió con 17 años. Lo que pasa es que yo en ese momento tenía tanta pasión por la radio y tanto deseo de llegar a cumplir ese objetivo que casi que me daba la sensación de que iba tarde. En realidad
iba muy rápido, era muy joven, pero yo recuerdo unas semanas antes de decirme, oye, es que este año con 17 ya o me meto en un medio o no lo podré soportar, ¿no? Entonces yo creo que me metía una cierta presión y al mismo tiempo también era el alimento para, bueno, para ser constante, para dedicarle muchas horas y, bueno, me llegó la oportunidad en efecto después de escribir bastantes emails, de ser bastante pesado. La COPE había cambiado el equipo de deportes, había metido a un equipo muy joven, se había ido García a Onda Cero y era un equipo que tenía más conexión con la audiencia, que seguramente era más interactivo, que buscaba más la bidireccionalidad y ahí vi una oportunidad, ¿no? Y bueno, al final, después de ser muy pesado, me hicieron caso, me metieron en una transmisión, yo creo que al principio para hacer la gracia, un poquito para, bueno, mira, este chico de 17 años que conoce tantos jugadores y que tal, porque realmente entiendo que cuando me metieron en esa primera transmisión no iban a ficharme de manera definitiva ni nada parecido, sino que simplemente, bueno, pues querían... Bueno, creo que Avellán, que en ese momento era el jefe de deportes, tenía bastante vocación de descubrir a gente, lo había hecho con la música y seguramente en sus primeros pasos en el periodismo deportivo también lo quería hacer, ¿no? Y bueno, la aproveché, fui insistente, cuando parecía que se pasaba ya la moda, volví a llamar a la puerta y tuve a gente como Edu García sobre todo que apostó muy fuerte y que, bueno, le dio continuidad a esa historia que parecía una historia de un par de días como mucho y fíjate, ya desde entonces ya llevo casi 20 años en los medios. De hecho, ahora que hablabas de Edu García, podríamos decir que es un poco tu mentor, la persona que tu padre, digamos, profesional o alguna cosa así. O sea, veo que tenéis siempre una muy buena relación. Él siempre que puede te menta, te recuerda. Una Sí, relación. sí, sí, evidentemente, ¿no? Y él un poquito en COPE es quien presiona para que se me fiche definitivamente, para que deje de ser una anécdota, dejen de llamarme cada semana sin ninguna recompensa y me hagan un contrato, lo consigue. También es quien apuesta muy fuerte para tenerme en sus programas, para mandarme a la Eurocopa en 2004. Bueno, evidentemente fue importantísimo para mí y cuando luego él se marcha a Radio Marca y me ofrece irme con él, que es un momento difícil porque tengo que tomar una decisión siendo muy joven, yo tenía 23 años y, y bueno, me habían puesto en medio de una guerra seguramente y tenía que elegir entre quedarme en la COPE con Avellán o irme con Edu García en Radio Marca. Al final es una decisión que tomo fundamentalmente por fidelidad personal, porque entiendo que realmente Edu es quien con quien tengo más cercanía, más afinidad, con quien más ha hecho por mí seguramente y tomo esa decisión, ¿no? Entonces, bueno, creo que con esa decisión está muy claro hasta qué punto haya sido importante para mí. Además, es lo que dices tú, una decisión basada en la, digamos, en la fidelidad personal, en la ética, por así decirlo, que tú en ese momento te escuchas decir en alguna entrevista que crees que no te va a ser, o sea, que en lo profesional no va a ser productiva y en cambio luego lo es y además bastante, porque luego llega la época de marcador internacional, radiomarca y sigue tu Sí, ascensión, o sea que... sí, yo creo que en ese momento tengo claro que si solo tuviera que elegir desde un punto de vista profesional, yo me habría quedado en la COPE. Pero al final acaba pesando más lo personal y entiendo que le debo a Edu irme con él y me voy con él. Pero sí, sí, en ese momento estaba convencido de que la COPE era más que radiomarca y que seguramente iba a salir perdiendo, pero que tenía que tomar una decisión desde un punto de vista personal, la decisión ética, la decisión correcta casi desde un punto de vista moral, ¿no? Y en efecto, es verdad que Radio Marca seguramente tenga menos oyentes, que los tiene, pero al final la escucha todo el mundillo del fútbol.
O sea, la gente que es muy futbolera la escucha, entrenadores, jugadores, todo el mundillo del fútbol escucha, porque al final te dan ruedas de prensa, te dan todos aparecen a diario en los programas y te da una cierta repercusión en el mundillo, te hace ser valorado. Yo creo que también a partir de ahí me sale lo de la tele y además me permite crear espacios y ser presentador de programas, cosa que no habría podido ser nunca en la COPE, y a partir de ahí crecer mucho teniendo antena, y no es lo mismo responder preguntas que tener que idear un programa, pensar cómo va a ser, diseñarlo, llevarlo, y eso creo que me hace madurar mucho desde un punto de vista profesional. De hecho, por ahí viene un poco mi siguiente pregunta. Incluso también te lo he escuchado decir a ti muchas veces, que en marcador internacional das un poco rienda suelta a lo que eres tú como comunicador y explicas el tipo de fútbol y de historias como a ti te gusta. Desde un punto de vista más underground, más reposado, más de partidos que a lo mejor el gran público no está pensando, de ligas remotas, con todo aquel equipo que teníais entonces con Raúl Fuentes, con Albert Fernández. Sí, es correcto. Estoy de acuerdo. Creo que es el programa que se parece más a lo que yo soy de entrada porque me dieron la libertad para hacer el programa que yo quería y esa libertad no me la han dado en ningún otro sitio. O sea, nadie me ha entregado jamás la antena como para decirme haz lo que tú quieras, llena 3 horas de radio como tú quieras y sin meterse nunca en lo que yo hacía, ¿no? Ujú. Así que en este sentido es evidente que es el producto más mío, el producto más que responde más a mi esencia. Seguramente ahora mucha más gente me conozca porque comento los partidos del Barcelona y del Real Madrid, pero yo siempre digo que la gente que me conocerá mejor será la gente que me ha seguido en los productos que son más míos. Y desde luego no hay producto que haya sido más mío que ese. O sea, quien fuera un fiel oyente de Marcador Internacional en su época sabrá más cómo soy y se hará una idea aproximada bastante más cercana que un oyente que me escuche ahora en los partidos del Barcelona y del Real Madrid, ¿no? La pregunta, por tanto, es obligada. ¿Echas de menos aquello? Porque claro, ahora Axel Torres es una persona que todo el mundo, prácticamente que sigue fútbol, sea del equipo que sea, sabe quién es. Antes quizá no, pero el tipo de periodismo que hacías, ¿lo echas de menos o por contra lo sigues intentando practicar, digamos, como un hobby? El de mirar la liga croata, cómo ha sido esta jornada, quién es el líder en otra liga que te guste. Bueno, al final el tiempo es ilimitado. O sea, el tiempo es limitado. El tiempo es Ah, limitado. El tiempo es limitado. Y al final, en el momento en el que tienes que comentar al Barcelona y al Real Madrid, supone que vas a comentar partidos que va a haber mucha gente, que además la gente que los ve es de esos equipos. Por lo tanto, hay que estar muy preparado. Hay que ver a los rivales bien, hay que ser consciente de que cualquier error que cometas es un error que seguramente va a ser más visible y por lo tanto, al final, ahora, si hay un partido friki de una liga extranjera y un Levante Eibar a la vez, yo me voy a ver al Levante Eibar porque sé que pronto tendré que comentar al Levante, que pronto tendré que comentar al Eibar y que los tengo que tener conocidos al dedillo. Entonces, la propia profesión te lleva a eso. Si lo echo de menos, hombre, evidentemente me lo pasaba muy bien. Lo que pasa es que eso no venía solo. Es decir, estar en Radio Marca significaba entrar cada día en 3 o 4 programas, compaginarlo con la televisión. Claro, en un mundo ideal, si te pudieses dedicar solo a preparar toda la semana marcador internacional sin tener que estar pendiente de nada más, pues sería la gloria. Pero es que ese mundo no existe. Es decir, no te dan por presentar marcador internacional y nada más un sueldo para vivir. Entonces, yo dejo Radio Marca también porque no puedo sostener el ritmo, porque hay un momento que exploto y digo, bueno, pues hasta aquí. Es decir, vamos a hacer menos cosas porque este ritmo no lo puedo llevar.
Iba a sacar el tema de la televisión un poquito más tarde, pero ya que lo has sacado, vamos a seguir con él. Sobre todo de lo que has comentado de Barça-Madrid, de una cosa que veo mucho, que también va un poco al hilo de lo que decías un poco antes, que es el tema este de la gente que te conoce ahora y que ahora se ha puesto muy en boga esto de decir que Axel es del Barça o que Axel es del Madrid, cuando la gente que te conoce desde hace años sabe que eres del Sabadell. ¿Cómo llevas todo esto? ¿Te afecta? ¿Cómo lo valoras? Que la gente, que vivamos en un país que al final todo sea Barça-Madrid y que la gente a veces, antes que hablar de fútbol, solo quiere hablar de su equipo. Bueno, lo llevo mal. Al final lo llevo mal porque yo soy comunicador y un comunicador vive de la credibilidad. Y al final, si la gente no te cree ni en lo más, ni en lo primero, que es cuando tú has estado toda la vida contando tu vida y has sido muy transparente, seguramente de los periodistas más transparentes en este sentido, en que me he desnudado en libros, en entrevistas, en historias, en todo, y pese a ello pues hay gente que no te cree y cree que es una tapadera y cree que es algo que dices por ir de neutral cuando en realidad no lo eres. Bueno, pues es algo que evidentemente llevas mal porque están poniendo en duda tu credibilidad y la credibilidad es lo principal que tienes como comunicador. Por lo tanto, es algo que, bueno, aunque te acostumbras a ello, pues nunca vas a llevar bien. Al menos yo no lo voy a llevar bien nunca. Está claro. Y bueno, siguiendo también un poquito con el tema de comentar partidos, antes comentabas que ahora pues en vez de ver pues eso, un Brighton contra el West Ham y hay un Levante Eibar, lo tienes que ver porque sabes que Levante o Eibar van a jugar luego contra Barça o Madrid. Me imagino que eso es una manera tuya de preparar los partidos. ¿De qué maneras más preparas tú un partido que te toca narrar el fin de semana o cuando haces la Champions? ¿Cómo lo preparas? ¿Cuál es tu ritual, tu liturgia? Bueno, al final intentas ver enteros los dos últimos, uno en casa y uno fuera, uh, del equipo que se va a enfrentar a Barça y Madrid. Barça y Madrid normalmente ya los has visto porque o lo has comentado la semana anterior o es un partido que seguramente has visto en directo también. Y si del rival no lo viste en directo, pues ya te digo, ves los dos últimos. El último porque es el inmediato y el penúltimo porque es el último que jugaron en la condición en la que van a jugar normalmente, ¿no? Es decir, si van a jugar como locales, el penúltimo lo jugaron como locales. Y luego también repasas un poquito sus estadísticas, repasas un poquito a nivel de goles, te ves todos los goles seguramente que han hecho y todos los que han encajado en el año para ver cómo llegan, qué procesos se repiten y lees mucha prensa local de esos equipos, la que cubre esos equipos, te ves la rueda de prensa del entrenador previa para saber qué temas han estado en el ambiente, en la prensa. Un poquito eso es lo que acabas haciendo. Ahora justo apareció una pregunta por aquí, que además creo que casa un poco con lo que has sido tú siempre como comunicador, porque preguntan, ¿qué te interesa más, la táctica, la competición o las historias humanas? Yo veo que tú cuando a veces comentas un partido, un poco aunas las tres, o al menos lo intentas, pero ¿te sientes más cómodo en alguna de ellas? No, a mí el fútbol me interesa como fenómeno social y evidentemente como juego estratégico. Es decir, al final son dos visiones muy alejadas, pero a mí me interesan las dos. Me interesa como fenómeno social la relación que tienen los clubes con sus hinchadas. Me interesa saber qué significa cada club, de dónde es, a qué comunidad representa de personas y históricamente qué ha supuesto ese club en su tierra y qué tipo de gente, dónde vive la gente que es de ese club. Eso me interesa mucho. Y luego también me interesa lo puramente técnico-táctico, ¿no? Porque al final el juego se decide por el talento, pero también por lo técnico-táctico. Y creo que el comentarista tiene al final que hacer bastante incidencia en ello. Bueno, ¿qué me interesa más? Me interesan las dos. Yo no quiero elegir entre una y otra. Creo que
además mi trayectoria ha venido un poquito por ahí, por juntar ambos espectros, que desde luego pues a un entrenador puro le interesará solo uno, a un sociólogo del fútbol le interesará al otro, a mí me interesan los dos. Porque en cuanto a esa formación que has tenido un poco como periodista, que se ha forjado, pues eso, en los propios medios desde el primer día, cuando eras estudiante, por ejemplo, ¿tenías algún referente como analista o a día de hoy te fijas en alguien que digas, este me gusta cómo lo hace, este Sí, hay que... sí, a ver yo cuando empecé no pretendía ser comentarista de partidos. O sea, no era mi... O sea, yo quería hablar por la radio. Quería hablar por la radio, pero no específicamente ser analista, que se supone que es lo que soy ahora. Entonces, bueno, a mí me gusta García. O sea, en esa época escuchaba mucho a García. Porque como comunicador era muy bueno y al final eso es lo que me atrapaba más a mí, el propio ejercicio de la comunicación. Luego, como analista, pues sí que Gaby Ruiz en sus tiempos me gustaba mucho. Ahora me fijo en Álvaro Benito. Álvaro Benito es verdad que es entrenador y tampoco me gustaría caer en eso. Es decir, creo que al final hay que encontrar un equilibrio. Creo que no puede alguien que no es entrenador hablar como un entrenador. Por lo tanto, yo no tengo que imitarle en su manera de hablar, pero sobre todo lo que me gusta mucho de él es que siendo entrenador y hablando de manera técnica, comunica extraordinariamente bien y eso me fascina bastante. Bueno, son gente en la que me fijo, claro que sí. No, no, sí, de hecho ahora los que comentabas, recuerdo un caso con Gaby Ruiz, por ejemplo, también de Álvaro Benito un poco, pero sobre todo gente que lo hace con mucha pasión. Recuerdo cuando Fiore Maldini se emitía en Canal Plus, aquello que decía Gaby Ruiz estaba como comentarista, o sea, como invitado con Maldini. Buenas, Maldini, programón. Yo creo que esa pasión, el día que él no estaba, me acuerdo un día con mi chica en casa, que me decía, hey, hoy no lo ha dicho. Y dice, no, es que hoy no está, por eso no lo has escuchado. Entonces, esa pasión, vamos, no sé, o sea, ¿cómo la valoras en este caso? Porque sí que sé también que Gaby Ruiz es una persona que a ti te ha marcado mucho. Sí, yo creo que la pasión es fundamental. O sea, porque la pasión es gasolina. O sea, la pasión es... O sea, estamos en una profesión que requiere mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Y si no tienes pasión, te cuesta mucho tener ese esfuerzo y ese sacrificio. Es decir, si no es la pasión la que te mueve, ¿cómo logras renunciar a las cosas a las que tienes que renunciar, pasarte la cantidad de horas que te tienes que pasar haciendo cosas que igual sin pasión podrían resultar muy aburridas? Necesitas pasión. Y evidentemente el problema llega cuando la pasión es menor, o sea, en el momento en el que la pasión es menor o te toca hacer algo que te apasiona menos o llevas haciendo mucho tiempo algo y ya no te apasiona tanto como al principio, pues luego es cuando tienes más dificultades. Por lo tanto, la pasión es lo más importante. Y luego también el tema que decías, lo de que tú no aspirabas a ser comentarista, que querías hablar de fútbol. En ese aspecto, tu expectativa que tenías hace 20 años, hace 10, ¿crees que se ha cumplido? ¿Crees que se ha sobrepasado? ¿Esperabas llegar donde has llegado? Y también del mismo modo, ¿cuál es tu medio favorito? Si es que tienes uno, radio, prensa, televisión. Porque yo te veo muy de radio, por ejemplo. Sí, sí, a mí la radio siempre es lo que más me ha gustado. Y bueno, me parece más íntimo, me parece más, es un medio, yo crecí escuchando la radio, me iba a dormir siempre escuchando la radio, me pasaba los sábados y los domingos escuchando las 7, 8 horas de programa de los carruseles. Entonces, me he hecho mucho a la radio desde siempre. Y bueno, en este sentido, evidentemente, todo lo que me toca hacer, pues intento hacerlo lo mejor que puedo. Estoy muy satisfecho de que la televisión apostara por mí en 2008, de seguir en televisión desde entonces, de haber escrito en muchos medios escritos, de haber escrito 3 libros, pero sí, la radio seguramente sea mi medio.
y las expectativas, pues evidentemente se han sobrepasado, ¿no? No esperaba hacer todo esto y eso también es problemático a veces porque al principio peleas por conseguir tus objetivos y cuando consigues sobrepasar esos objetivos, tienes menos hambre y cuando tienes menos hambre todo es más difícil. Es verdad que luego tienes cosas que juegan a tu favor, ¿no? Tienes una reputación, tienes un bagaje, tienes un crédito, pero bueno, a veces ese hambre juvenil, yo cuando entra un becario nuevo en la tele y les veo apasionados, con hambre, con ganas de comerse el mundo, con el camino por recorrer, no te voy a decir que sienta envidia, pero sí que recuerdo con mucha simpatía esos momentos de mi trayectoria y esa ilusión que les veo en la cara me reconforta mucho. Lógico. Ahora has sacado otro tema en esta última respuesta de tus 3 libros. O sea, era un melón que también quería abrir. Ese 11 ciudades, ese Franz Jürgen Pep y ese Faro de Dalatangui. Eh, He leído 2 de los 3. He leído 11 ciudades y Franz Jürgen Pep. Aún no he leído El Faro porque aún no me ha dado tiempo. Lo tengo de regalo, pero no lo he leído, la verdad. Pero sí que veo que tengo la sensación de, habiendo leído los otros 2, que cada uno de tus libros marca muy claramente una etapa de tu vida profesional. Es decir, tu primer libro lo veo como, bueno, pues Axel Torres ha llegado ya a un cierto nivel y hace un libro de sus viajes y luego de su pasión convertida pues en profesión. Luego en el tema de Alemania, pues veo que ahí tienes una sinergia con el fútbol alemán, que te viene un poco también por el tema de Berlín, de tu hermano. Y el que me sorprende un poco más, que aún quiero también descubrir, que me expliques tú también, es del tema del Faro de Dalatangui, porque he visto alguna entrevista que has hecho sobre el libro, sobre ese anhelo como de paz interior, como, no sé, que me expliques un poco de los 3 libros, lo que te parezca a ti, lo que tú quieras. Bueno, 11 ciudades vendría a ser un poquito mi Biblia, es decir, cómo me construyo a mí mismo, es decir, cómo nace la pasión del periodismo, del fútbol, del viaje, cómo llego a ser quien soy. Franz Jürgen Pep es en un momento de plenitud obsesiva, el deseo de sumergirme en un tema por espeso que parezca y sumergirme hasta el fondo. O sea, es una obra de un tremendo esfuerzo documental y que seguramente solo podía hacer en ese momento de mi vida, o sea, en el momento de plenitud, porque en otro momento te rindes, en otro momento dices, bueno, esto no va a ninguna parte. Y el Faro es seguramente cuando ya has reventado, porque el viaje es justo en el verano de 2015, que es cuando dejo Marcador Internacional. O sea, es después de reventar y de estar un poquito cansado de todo, buscando un poquito de pausa, buscando escapar, buscando alejarme, buscando sociedades con menos ruido, con más espacio, con más naturaleza y con menos personas, te diría, ¿no? Y bueno, sí, es un momento muy concreto y también es un libro más poético porque hay mucha fotografía muy bonita. Es un libro que hago con un par de compañeros que me acompañan en el viaje. Uno de ellos es fotógrafo y hace fotos realmente preciosas en un lugar que plásticamente es extraordinario y bueno, un poquito el libro es de esa época, ¿no? Yo ahora, haciendo otro inciso en los libros, me quedo con una frase, que es de 11 ciudades, que es la de todo lo que sea de geografía lo aprendí en primero de fútbol. Esa frase, cuando la leí, de verdad que sentí, bueno, y creo que mucha gente le pasó lo mismo, ¿no? Creo que todos los chavales que nos ha gustado el fútbol desde pequeños hemos aprendido dónde estaba Tiflis o Riga o cualquier ciudad remota de Europa pues porque había un equipo que se llamaba Esconto de Riga o Dinamo de Tiflis. Y cuando dije que te había pasado lo mismo, no sé, me gustó que lo verbalizaras, la verdad, porque me resultó muy especial. Sí, es así. Yo cuando era joven o cuando era niño me levantaba por las mañanas los fines de semana
y teníamos en una casita en la montaña a la que íbamos los fines de semana, que era una casa muy antigua, en la que había mapas de antes bueno, de mediados del siglo XX, y me levantaba y miraba los mapas y miraba las ciudades y dónde estaban, y me tiraba horas mirando las ciudades y relacionándolo con el fútbol y relacionándolo, y luego buscaba los equipos. Y sí, al final yo creo que la geografía me entró sola a mí, o sea, no necesité los exámenes de geografía de capitales de Europa, etcétera, no necesité ni estudiarlo, lo sabía todo por el fútbol. Sí, sí, es que de verdad que... Bueno, te cambiaré un poquito de tema para hablarte de algo que también se ha comentado en los comentarios, que es el programa del club. El programa del club, que alguna vez también te he escuchado decir que es una especie de proyecto inacabado, ¿no? Porque creo que fueron 2 temporadas. Tres, Y de, tres. 3 temporadas, perdón. Y de pronto, bueno, la televisión decide prescindir de ese programa, incluso porque, bueno, pues te dé para otros proyectos. Y tú también has dicho muchas veces que eres mejor haciendo preguntas que contestándolas. Y en aquel programa, pues era mucho análisis, llevabas a tertulianos como Segurola, como Valdano. También recuerdo alguna vez que fue Abel Rojas. Entonces, aquella etapa del club, ¿cómo la recuerdas? ¿Cómo la valoras? ¿Te supo a poco? Háblame un poco de esta etapa. ¿Cómo la...? Bueno, en televisión seguramente es lo más cercano a lo que a mí me gusta también, ¿no? Uh-huh. Es decir, si antes decíamos que Marcador Internacional en radio era desde luego lo más parecido a mí, en televisión lo que más se acerca a un producto ideal para mí es ese. Era reposado, pero al mismo tiempo era, yo creo que intenso en las tertulias, y sobre todo le daba espacio y profundidad a todos los equipos, y eso es algo que yo echaba de menos en el periodismo televisivo en España, y que pudimos hacer. O sea, para mí era casi una obsesión que un Osasuna Eibar pudiera tener un espacio no idéntico, pero sí un espacio amplio, que no tuviera muchísima diferencia con los partidos de los equipos grandes, ¿no? Que la primera división se pudiera vender como un producto en sí mismo, en el que los 20 participantes la configuraban de igual manera. Y bueno, es una época buena, es una época también que yo creo que yo no fui muy consciente de que tenía fecha de caducidad. Seguramente si hubiese tenido más constancia de ello lo habría disfrutado más. Pero sí, al final es una cuestión también de derechos, de cuestiones empresariales, fusiones empresariales, acuerdos, clientes. No es una cuestión tampoco, es que no es una cuestión ni editorial al final. O sea, los jefes nuestros en la tele estaban encantados con el programa. Lo que pasa es que hay un momento en el que los derechos cambian de poseedor, hay que hacer acuerdos con otra gente. Y te tienes que adaptar a las nuevas dinámicas. Bueno, seguramente lo que me faltó es disfrutarlo más porque como di por sentado que iba a estar siempre, y eso es un error grande en un medio como este. Entonces, aunando un poco lo que cuentas del club y también un poco recordando lo de Marcador Internacional, que han sido un poco tus dos, digamos, trabajos, entre comillas, fetiche, ¿tú crees que el proyecto definitivo que te represente como periodista o como comunicador está por llegar todavía? ¿Crees que en un futuro vas a poder hacer alguna idea o que aún no ha llegado pero que tú tienes en mente? No lo sé, es difícil saberlo. Es decir, que cómo hablar de futuro en medio de una pandemia, ¿no? O sea, no, es que el futuro, además, en los medios es un futuro
muy incierto. Es un futuro en el que los hábitos de consumo cambian, en el que seguramente ahora mismo está triunfando gente en YouTube que está consiguiendo una base de público joven que los periodistas de medios tradicionales no tienen, y no es sencillo saber hacia dónde va a ir la profesión. Bueno, evidentemente me gustaría pensar que puedo volver a hacer un producto que sienta tan mío como aquellos. Claro que me gustaría pensarlo, pero no lo sé, no lo sé, y si no lo puedo hacer tampoco pasa nada. Ya lo he hecho, ¿no? Es decir, al final lo que me habría parecido dramático es no haberlo podido hacer nunca, pero bueno, en este sentido estoy preparado. Claro, tengo muchas ideas en la cabeza, siempre se me ocurren cosas, demasiadas cosas se me ocurren, luego no se pueden realizar casi ninguna, pero sí, o sea, planes, ideas, siempre va a haber. En ese aspecto, ahora hablabas de YouTube, de ese fenómeno, pues, de gente como Miguel Quintana, David de las Heras, gente que ha construido su producto, charlas de fútbol, que tienen seguidores, pues eso, que les gusta el fútbol, gente joven. Este fenómeno, cómo lo valoras? Y sobre todo, ¿cómo es que Axel Torres todavía no tiene un canal de YouTube? ¿No te ha hecho falta? ¿No tienes tiempo realmente? ¿Lo piensas hacer en el futuro? ¿No? A ver, tiempo no me sobra. Tengo proyectos personales por los que aposté que no son en soporte YouTube, porque en ese momento pues ni estaba de moda el YouTube ni lo dominaba, y tampoco lo domino, y seguramente es por esta razón, porque los proyectos que impulsé en un principio, por ejemplo, en podcast nos está yendo bastante bien, en Marcadorín, en el Morning, y bueno, pues el rato que tengo para dedicar a un producto periodístico mío que no sea de aquellos por los que trabajo, para los que trabajo, en mi escaso rato de ocio, que además dedico a una cuestión periodística, porque luego está el rato de ocio que tienes que dedicar a cuestiones que no son periodísticas, pues lo dedico a eso. Es que tampoco, es que creo que la infraestructura necesaria para un canal de YouTube igual es muy fácil, ¿eh? Pero yo he intentado grabarme y hemos hecho pruebas y cosas y ha quedado feo, ha quedado mal, no somos profesionales, no lo sé. Evidentemente, si me quedara sin trabajo en la tele y en la radio y tuviera que reinventarme mañana y me dicen tienes que hacer un canal de YouTube y pudiera dedicarle 10 horas al día, pues le dedicaría y seguramente saldría algo presentable, pero de momento no he tenido esa necesidad ni me he visto obligado a ello. De hecho, un proyecto que creo que tienes personal, que además creo que también está un poco ligado con el corazón, es el Sabadell, el club de tu vida, que hablábamos antes. Porque aparte de ser aficionado y sentir mucho por este club, creo que también te has embarcado en una aventura más como directivo. Sí, estoy en la junta directiva del club, en el área deportiva, y bueno, o sea, al final a mí me gustaría dedicarle más tiempo porque realmente es lo que más me apasiona ahora mismo. Bueno, ahora mismo no, porque llevamos un mes sin jugar, pero sí, al final te despierta ese tipo de emociones que no te puede despertar ningún partido en el que no tienes ninguna afinidad emocional, ¿no? Y bueno, desde luego un sueño para mí sería conseguir que el Sabadell fuera grande, alcanzar a divisiones más altas y ayudar a conseguirlo. Ojalá poderme dedicar a ayudar a conseguirlo, pero por ahora eso no es posible, y entonces lo que hago es ayudar cuando puedo, como puedo, desde la distancia, a veces no pudiendo ir a los partidos, haciendo locuras para sí ir a los partidos cuando puedo ir, y bueno, pues aportando lo que puedo aportar. Nada más. Locura como aquella de ir a Eibar el 28 de mayo de 2011, el día de la final de la Copa de Europa, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Ese sería el mejor momento de tu vida como seguidor del Sabadell? Sí, sin duda. Es
decir, absolutamente sí. Ascendimos a segunda, yo creía que no lo vería y lo conseguimos. Lo que pasa es que el año pasado tengo que decir que la permanencia en Olot no es lo mismo, evidentemente, pero me pilla dentro del club, siendo muy consciente de que un descenso puede ser la desaparición y sometido a una enorme presión porque ves que te vas cayendo, que además tú estás dentro del barco y que en cierto modo eres responsable. Y el alivio que supuso salvar la categoría el año pasado, desde un punto de vista de liberar tensión emocional, es difícil de comparar a nada de lo que he vivido en el fútbol y en la vida. Sí, de hecho yo creo que en tu caso personal, creo que el Sabadell es como que te hace tener una conexión y una simpatía y una sensibilidad con el fútbol modesto, ¿no? Leí el otro día un artículo que escribiste hablando de que a lo mejor al Leeds no subir a la Premier le supone pues una pequeña desventaja, un pequeño agravio. Pero en cambio para un club no subir de séptima categoría a sexta categoría le puede venir pues la vida de todo un pueblo. Entonces siempre veo que tú tienes esa conexión con el fútbol modesto que viene un poco quizá por tu afición al Sabadell, ¿no? Bueno, al final cada uno lo que conoce o lo que vive le permite tener una sensibilidad mayor. Es decir, esto es como en todo en la vida. O sea, el que tiene dificultades para llegar a fin de mes seguramente es más consciente de las condiciones en las que vive una gran parte de la población o de la conflictividad en la lucha de clases. Quien sufre una discriminación de algún tipo estará más sensibilizado con ese tema. Quien está en una posición de privilegio normalmente no se para a pensar en el que está en una posición de no privilegio. En el fútbol es lo mismo. Seguramente las dificultades que tengamos los seguidores de equipos que no son profesionales son dificultades que los aficionados de los equipos de primera división o les parecerán cuestiones menores o ni se les habrán pasado por la cabeza. Entonces, cuando tú vives esas realidades, eres más consciente de ellas. De hecho, también escuché que una vez comentabas que el fútbol en sus inicios no nació ni como una industria, ni como un espectáculo, ni como un negocio. Y que en cambio ahora, pues eso se está un poco, digamos, perturbando. Pero esto, o sea, tú realmente eres muy crítico con esto, pero ¿no crees también que es un poco porque al final el propio mundo nos lleva a la globalización? E igual que antes se compraba el pan en la panadería, la carne en la carnicería y la fruta en la frutería, ahora la gente pues va a Carrefour o va al Corte Inglés o a Mercadona a comprarlo. ¿No crees que es un poco la propia evolución? Que evidentemente creo que hay que luchar por erradicar todo eso y porque siga habiendo ligas nacionales, categorías inferiores, pero al final es como todo una especie de, quizá no evolución, pero sí involución a lo mejor. Sí, claro, es decir, sí, el fútbol forma parte de la sociedad, pero es que en este sentido también mi familia tenía un comercio, una tienda, o sea, un pequeño comercio, entonces ahí también me siento identificado, es decir, Uh-huh. claro que el mundo va hacia ahí. Bueno, pues que muchas veces el mundo va hacia ahí porque es más cómodo y porque es más rentable y porque da ventajas, seguramente sea así, pero lo que tenemos que mirar es a cuánta gente y a qué gente dejamos atrás cuando tomamos las decisiones de ir hacia esa dirección, ¿no? Y en el fútbol dejas a mucha gente atrás y supongo que la gente que lidera los procesos que llevan a dejar a esa gente atrás pensará, bueno, esa gente ya se subirá a otro tren, se subirá al tren Uh-huh. de las ligas importantes, se subirá al tren de las ligas, de los equipos importantes, se subirá a esos trenes y al final no se quedará atrás porque le va a desaparecer el equipo del que se hincha, pero se hará de otro. Bueno, yo es que no quiero hacerme de ningún otro, entonces por eso peleo
para que se mantenga un poquito esa estructura que hemos conocido todos. Sí, sí, de hecho, estoy completamente de acuerdo con lo que dices, porque a lo mejor también el fútbol tiene ese, no sé si problema o quizá, a veces es una virtud, ¿no? Que al final el fútbol llega a mucha gente en muchas latitudes, o sea, la gente se vuelve loca por el fútbol. Hay otros deportes que también mueven muchas masas, pero quizá el fútbol gusta en Sudamérica, gusta en África, gusta en Asia, gusta incluso en Estados Unidos, no tanto, evidentemente, como en Europa. ¿Por qué crees que tiene qué crees que tiene el fútbol que no tengan otros deportes? Tú que también eres un apasionado del fútbol. No lo sé. No me lo he planteado, o sea, no me lo he planteado. Yo creo que el fútbol ha conseguido tener una conexión, establecer una conexión entre la gente que lo juega y la gente que lo ve. O sea, seguramente esa conexión no la ha establecido nadie de una manera tan intensa y tan íntima. Porque si fuera por lo puramente divertido que es el juego, igual hay juegos más divertidos. O sea, igual hay juegos en los que no hay que esperar tanto para que pasen cosas o que pasan cosas más a menudo. Pero lo que ha hecho que el fútbol mueva tantas pasiones es que yo creo que desde su inicio ha conseguido que las gentes de las comunidades, de los equipos que juegan, se sienta emocionalmente ligada a los resultados que consigan sus representantes. Y eso seguramente el resto de deportes no lo ha conseguido de una manera tan intensa. Porque ¿a ti te gusta o sigues algún otro deporte que no sea el fútbol? A mí me gustaba verlo cuando era niño, el ciclismo y el tenis, pero desde que me dedico a esto no sigo nada más. Y ahora quería hacerte o sea, también un pequeño, también una cosa que leí ayer en vuestra web, en Marcador Internacional, la entrevista con David Espinós. Se ha hecho bastante viral y, bueno, y además creo que es muy importante. Le preguntaron si él creía que los futbolistas a día de hoy necesitan a los medios y dijo que no. Y la verdad es que me pareció una respuesta muy contundente con la que estoy bastante de acuerdo en parte y que también es un poco una crítica a veces al periodismo que se hace desde los medios. ¿Tú qué piensas en ese aspecto y cómo lo valoras? Bueno, es que al final si tienes un canal de Instagram puedes mandar un mensaje a la gente sin necesidad de que te lo publique nadie. Está claro. Lo que pasa es que esto está al alcance de los súper famosos. Es decir, si yo soy un equipo de fútbol que quiero conseguir más abonados y tengo pocos, seguramente sí necesito a los medios. O si yo soy un jugador que no está ganando una cantidad de dinero desorbitada, necesitaré que para llegar a ese nivel los medios hablen de mí. O sea, esto de que no necesitan los jugadores a los medios es muy relativo. Hay jugadores de primer nivel que piden entrevistas y las piden porque necesitan ir a la selección, quieren ir a la selección, quieren fichar por un grande y creen que tiene que sonar su nombre o quieren quieren que determinados programas o determinados periodistas les entrevisten porque les da prestigio o les hace sonar. Evidentemente, Gerard Piqué no necesita los medios y Sergio Ramos no necesita los medios, pero hay jugadores que sí necesitan a los medios. Es decir, que esta respuesta, pues quizás sea un poco así, pero es un poco, también está sujeta al contexto, lo que decías tú. A dependiendo de cada jugador, lo que. Sí, sí. Otra pregunta que te quería hacer es, cuando llega un mundial, una Copa del Mundo, una Eurocopa, la competición que sea, pero así, una de estas de selecciones, cuando la ves, estoy seguro que lo que más te importa no es qué equipo va a ser campeón. Seguro que esperas, no sé, pues descubrir a una joven perla, a ver qué equipo te va a sorprender. ¿Qué esperas de una Copa del Mundo cuando empieza, cuando está a punto de empezar? A ver dónde puede haber sorpresas gordas. Sí, a ver qué partido voy a recordar dentro de años, que normalmente son los partidos en los que un equipo pequeño le gana a un equipo grande.
por ejemplo, en esta Copa del Mundo, para mí, la última, seguramente el partido que más disfruté, más allá luego de cuestiones personales, es el partido en el que una República de Corea eliminada, ya matemáticamente, echa a Alemania, vigente campeona del mundo, en la jornada 3 de la fase de grupos. Creo que valiéndole el empate a Alemania. Bueno, una cosa loquísima. Igual es el partido que a largo plazo me acaba marcando más de la Copa del Mundo 2016. O sea, cómo las super grandes caen ante equipos a los que normalmente se desprecia, es lo que más me divierte de estos mundiales. Sí, también alguna vez te he escuchado decir, aparte, ahora que dices lo de Corea, hablar de la sociedad asiática, ¿no? De que su personalidad en la calle también se ve en el campo de fútbol. Son tímidos, no hablan de sexo y cuando llegan a los partidos de los mundiales suelen pecar, pues eso, de un poco a veces un poco un poco infantiles, un poco, digamos, con poca determinación. Pero justamente en este partido, quien lo recuerde, verá que Corea, las 2 o 3 que tuvo, picó como una avispa. Y aquí Sí, un poco... sí, es verdad. Sí, esa teoría mía de que los asiáticos no hablan de sexo y por lo tanto no meten gol, que se me ocurrió decir un día. Bueno, lo que es cierto es que son poco contundentes. Si los ves jugar a fútbol, son poco contundentes de normal. No existe el atacante asiático con determinación y de hecho cuando aparece alguno marca tantas diferencias que se le señala como un jugador muy distinto, ¿no?, al prototipo de futbolista asiático. Bueno, es una cultura diferente. Yo creo que también eso explica por qué les está costando tanto ponerse al nivel del fútbol europeo y del fútbol sudamericano. Esa picardía, esa competitividad, ese querer ganar, querer ser mejor que el otro, derrotar, machacar, llegar, hacer gol, matar. Bueno, es algo que no está seguramente en su mentalidad y que les penaliza cuando juegan. Y ahora te voy a hablar de una teoría que siempre está muy ahí en el mundo del periodismo, de aquello de que un periodista es un futbolista frustrado. Yo, en cierta manera, bueno, soy periodista y algún día soñé con serlo, pero también es verdad que algún día antes que eso soñé con ser futbolista. ¿A ti te pasó lo mismo? Sí, claro, yo quise ser futbolista, de hecho jugué de portero y no era muy bueno. Evidentemente, no sé qué quise ser primero, pero desde luego hasta que no me di cuenta de que realmente no iba a ser jugador, pretendí ser jugador. O sea, bueno, luego te das cuenta de que no tienes las condiciones. Pero yo creo que periodista también quería ser. O sea, en el mismo momento quería ser las dos cosas, tenía las dos ambiciones. O sea, yo me grababa en mi casa siendo un chaval mis programas de radio, escribía mis diarios con 13 años. O sea, no es aquello de que quise ser periodista después de ver que no podía ser futbolista. Ya antes de aquello tenía mucha vocación de periodista. Y luego también te quería hablar de un gran personaje de los medios también, con el que se te ha comparado un poco por esa manía que tiene a veces España de generar rivalidades, ¿no? La de Maldini. Muchas veces, no, ¿quién es mejor? Cuando realmente tú siempre lo has admirado, lo has reconocido públicamente, que es uno de tus referentes, que un poco se inventó en España una profesión, y ahora hace poco que trabajáis juntos. ¿Cómo es todo eso? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo has vivido? Ahora que os conocéis más, ¿cómo lo valoras? ¿Qué opinas de Maldini? Bueno, evidentemente de hecho, la figura de lo que es Maldini en España, en muchos países no existe. Yo diría que no existe prácticamente en ninguno. Es decir, realmente la especialidad que él crea
abierto puertas a mucha gente. Luego, es verdad que se nos ha comparado y se ha pretendido hacer una rivalidad. Yo creo que además cada uno tiene su lenguaje, creo que podemos hablar de temas parecidos, pero cada uno tiene su registro y que se ha demostrado que somos perfectamente compatibles, ¿no? No creo que esa rivalidad tenga mucho sentido, pero como dices, bueno, siempre gusta enfrentar, ¿no? Y quién sabe, igual hasta me ha beneficiado a mí que se diga, que se me compare con Maldini. O sea, igual como hay gente que siempre lleva la contraria, pues habrá gente que habrá dicho, no, yo me hago de Axel porque el famoso es Maldini. Yo qué sé, no lo sé. Igual me ha venido bien. El underground es Axel, ¿no? Sí, ahora ya no. No. Ahora hay otros que son los underground contra mí, ¿no? Pero en un determinado momento yo claramente era el underground. Sí. Sí. Parece que esto pasa desde que el mundo es mundo, casi estas cosas, sí. Pues Axel, se está a punto de cumplir la hora. Al final te digo un poco lo mismo que le dije a Alberto. Es que me pasaría horas hablando de fútbol y de periodismo y de todo esto. Pero creo que al final es eso. Creo que la hora queda bien. Tampoco te quiero molestar más. Espero que hayas disfrutado con nosotros. Sí. Esta es tu casa, que estamos empezando con este proyecto, pero esta es tu casa, evidentemente. Y nada, muchas gracias. Y esto es que ha sido un placer, la verdad. Gracias a ti, ha sido muy interesante. Además, realmente he comprobado que me conoces bien y me has seguido bien. Es decir, es una de las entrevistas que me han hecho más documentadas seguramente y siempre se agradece una cosa así. Sí. Pues nada, seguimos en contacto para cualquier cosa y nada, saludos a todos los que estaban viendo el programa y de verdad que mucha suerte, Axel, con todo y gracias. Gracias, un saludo a todos. Hasta luego, buenas tardes. Adiós.